Hoy descubriremos cómo fue realmente la vida de María Félix, la figura más imponente y cautivadora de la época de oro del cine mexicano. Desde sus lujosas residencias en Polanco y París, hasta las piezas de joyería más extraordinarias que Cartier haya concebido, cada aspecto de su existencia resulta verdaderamente asombroso. Acompáñenos a explorar la riqueza, las propiedades y el esplendor que enmarcaron la vida de la doña. Comencemos. María Félix no fue una actriz más dentro del panorama cinematográfico mexicano. Fue la mujer que transformó de manera definitiva la percepción que el mundo tenía sobre las mujeres latinas. Nacida el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, María de los Ángeles Félix Guereña jamás pudo imaginar que llegaría a convertirse en un símbolo universal, en una diva capaz de hacer temblar a Hollywood y de conquistar Europa con tan solo una mirada. Durante la época de oro del cine mexicano, cuando nuestras estrellas resplandecían en toda América Latina, España, Italia y Francia, María Félix se erigió como la mujer más solicitada, más fotografiada y más admirada de toda su generación. Pero, ¿de qué cifras estamos hablando en realidad cuando nos referimos a su fortuna? ¿Cómo era la vida cotidiana de la mujer más bella e imponente de México en aquellos años dorados? Prepárate, porque los números y los detalles que estás a punto de conocer te dejarán verdaderamente impresionado. La fortuna de María Félix. Diversas fuentes confiables coinciden en señalar que, al momento de su fallecimiento, María Félix había logrado acumular una fortuna estimada de entre 30 y 60 millones de dólares. Para dimensionar lo que esto representa, esa cifra equivaldría en valores actuales a entre 600 millones y 10.000 millones de pesos mexicanos de hoy. Una riqueza formidable para cualquier época. Y eso sin incluir el valor incalculable de su colección de joyas Cartier, que por sí sola alcanza decenas de millones de dólares. Como actriz de cine, María percibía cantidades verdaderamente impresionantes. En 1945, cuando la revista México Cinema elaboró su listado de los artistas más cotizados del país, María Félix encabezaba esa lista por encima de todos sus contemporáneos. Cobraba 250.000 pesos por película, mientras que Mario Moreno Cantinflas recibía 200.000 pesos. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Arturo de Córdoba, 100.000 pesos, Jorge Negrete, 75.000 pesos y Pedro Armendáriz, 50.000 pesos. Al trasladar esas cifras a valores presentes, María Félix ganaba aproximadamente 5.200.000 pesos por película durante la década de los 40. Imaginemos el nivel de estrella que debía ser María Félix para cobrar más que todos los galanes y actores más reconocidos de México, tomados en conjunto. Pero hay un detalle que ilustra aún con mayor claridad su carácter indomable. En su primera película, El Peñón de las Ánimas, cuando era una absoluta desconocida sin ninguna experiencia previa en el cine, María exigió cobrar 5.000 pesos. Los productores pretendían pagarle una miseria, tal como ella misma lo relató en su libro autobiográfico. Pero María, con esa personalidad inquebrantable que la distinguía, se negó de manera rotunda. Esos 5.000 pesos de los años 40 equivalen hoy a más de 114.000 pesos actuales. Otros actores debutantes, como Pedro Infante, no alcanzaron esa cifra sino hasta varios años después de iniciada su carrera, y eso únicamente por el cine en México. Cuando María conquistó Europa durante la década de los 50, las cifras se multiplicaron considerablemente. En Francia llegó a percibir hasta 30.000 francos franceses por película, lo que en la actualidad representaría entre 60.000 y 80.000 euros. Para el productor español Cesáreo González, María cobró 400.000 pesos por la película Camelia en 1954, una cifra que el propio productor calificó de escandalosa, aunque la justificó argumentando
que la presencia de María Félix garantizaba la rentabilidad del proyecto. Ese monto equivaldría hoy a aproximadamente 8 millones de pesos actuales. Pero su capacidad para generar ingresos no se limitaba a la pantalla. Las empresas se disputaban su imagen para sus productos. María protagonizó campañas publicitarias que les reportaban entre 8.000 y 20.000 pesos, cantidades que en valores actuales representarían entre 80.000 y 200.000 pesos por campaña. Se sabe que por un solo comercial de tinte para cabello, en uno de los momentos más brillantes de su carrera, María llegó a ganar más de 2 millones de pesos de aquella época. Era la imagen perfecta, bella, elegante, poderosa y profundamente mexicana, aunque refinada como una aristócrata europea. Más allá de su trabajo actoral, María Félix demostró ser también una hábil mujer de negocios. Su cuarto esposo, el banquero francés Alexander Berger, le cedió las utilidades derivadas de una inversión en el transporte colectivo de la Ciudad de México, nada menos que el metro. La empresa de Berger invirtió 1.630 millones de pesos, cuyas ganancias quedaron distribuidas en un periodo de 50 años en beneficio de María Félix. Asimismo, poseía una cuadra de 87 caballos pura sangre con los que obtuvo importantes ganancias y alcanzó reconocimiento internacional en Francia. Las propiedades de María Félix. La historia de María Félix tuvo sus inicios en una vivienda humilde de Álamos, Sonora, donde nació el 8 de abril de 1914. Sin embargo, el destino pronto la conduciría a habitar espacios rodeados de lujos inconcebibles en algunas de las ciudades más elegantes del planeta. Al dar sus primeros pasos hacia el éxito en la Ciudad de México, una de sus primeras adquisiciones fue una casa en la calle Aristóteles número 127, en Polanco, donde residió hasta 1950. Esta era una elegante propiedad ubicada en la colonia que recién comenzaba a consolidarse como el refugio preferido de las familias más acaudaladas de México. Aunque con el tiempo, esta residencia resultó insuficiente para sus aspiraciones. La joya más deslumbrante de todas sus propiedades en México fue, sin lugar a dudas, su mansión en la calle Hegel, número 610, en el corazón mismo de Polanco, entre Campos Elíseos y Tres Picos. Esta casa fue edificada en 1956 de manera especial para María por su cuarto esposo, el banquero francés Alexander Berger. El arquitecto Mario Pani, quien previamente había diseñado el Conservatorio Nacional de Música en Polanco, fue el responsable de esta obra maestra arquitectónica. La casa de Hegel 610 era un verdadero palacio. Con 470 metros cuadrados de construcción sobre un terreno original de 161 metros cuadrados, esta residencia exhibía un estilo afrancesado de belleza absoluta. La fachada estaba revestida de recinto y cintilla de tabique, con un relieve que evocaba las serpientes que Diego Rivera plasmara para el Anahuacalli. El interior resultaba aún más impresionante. Amplios salones con pisos de mármol europeo, columnas de estilo francés, imponentes candelabros de porcelana Meissen suspendidos del techo, tapicerías de seda, acabados en madera y oro, y paredes que semejaban las de un museo, adornadas con tapices multicolores y obras de arte de valor incalculable. Entre las piezas más sobresalientes de la casa se encontraba una cama de plata elaborada por el artista Diego Rivera, autorretratos de Leonora Carrington, pinturas de Silvia Pardo, que representaban a María como diosa mítica, y muebles franceses. Luis XV, que María reunía con verdadera pasión. La residencia contaba además con biblioteca, chimenea, vestidores que parecían museos de joyas, jardines con pavos reales y áreas de servicio completamente independientes. María habitó esa casa durante más de 50 años y en ella falleció el 8 de abril de 2002, exactamente el día en que cumplía 88 años. Hoy, esa propiedad ya no existe. Fue demolida en 2014
y en su lugar se erigió un conjunto habitacional. Pero si había un lugar donde María Félix encontraba paz y dicha, ese era su finca en Tlalpan. Esta hacienda colonial, que María adquirió en 1948, se llamaba Catipoato, que según ella significaba Casa de la Felicidad en tarasco. Con 2.000 metros cuadrados de jardín, salón de fiestas, bar, biblioteca, 4 recámaras con vestidor y baño privado, 6 baños adicionales, chimenea, terraza con vista al jardín y pavos reales como parte de su decoración. Esta propiedad fue escenario de la boda del siglo, cuando María contrajo matrimonio con Jorge Negrete el 18 de octubre de 1952. Más de 500 invitados presenciaron aquella ceremonia que fue transmitida por radio a toda América Latina. Entre los asistentes se encontraban Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz, Dolores Olmedo y todas las grandes figuras del cine, el arte y la cultura mexicana. Hoy, ese lugar se conoce como Antigua Hacienda de Tlalpan y puede rentarse para eventos. Y si vivir en México ya equivalía a hacerlo como la realeza, esperen a conocer su residencia en Europa. En París, entre el río Sena y el Arco del Triunfo, Alexander Berger le obsequió a María un departamento con algunos de los panoramas más privilegiados de la Ciudad de la Luz. María se encargó personalmente de su decoración, inspirándose primero en Napoleón III y posteriormente en Enrique X, con detalles de época que le conferían una estética absolutamente clásica y sofisticada. Las joyas de María Félix. Pero si hay algo que verdaderamente encarna el lujo absoluto en la vida de María Félix, son sus joyas. Y no hablamos de piezas convencionales, sino de creaciones únicas en el mundo. Obras maestras de la alta joyería, elaboradas exclusivamente para ella por la casa más prestigiosa del planeta, Cartier. La historia de amor entre María Félix y Cartier se inició en los años 60. Entre 1959 y 1976, María adquirió piezas icónicas que hoy forman parte de la historia universal de la joyería. Broches y brazaletes de pantera, piezas de coral, collares de conchas entrelazadas y una serie de majestuosas joyas de reptiles que ninguna otra mujer en el mundo se habría atrevido a encargar. En 1968, mientras vivía en París junto a Alexander Berger, María visitó la casa Cartier y realizó un encargo que cambiaría para siempre la historia de la joyería. Un collar en forma de serpiente cubierta de diamantes. Quiero una joya distinta, diferente, que nadie tenga, pronunció María con esa voz firme que no toleraba negativas. Los artesanos de Cartier emplearon 2 años completos en la fabricación de esa serpiente de 56 centímetros de largo. La pieza está compuesta por una armadura de platino y oro que la hace totalmente flexible. Va con 2.473 diamantes de talla brillante que suman un peso total de 178,21 quilates. 2 esmeraldas en forma de pera conforman sus ojos, mientras que la parte inferior de las escamas fue decorada con esmalte verde, negro y rojo. La serpiente podía enrollarse en la muñeca a modo de brazalete o lucirse como collar espectacular. Esta pieza se convirtió en una de las favoritas de María, tanto que años más tarde encargó unos aretes a juego. Serpientes de oro con esmalte turquesa cubriendo las escamas de la cabeza y la punta de la cola. Pero su joya de reptiles más excepcional nacería en 1975 y está ligada a una de las anécdotas más difundidas sobre la extravagancia de la doña. Se dice que María Félix se presentó en la tienda Cartier de la Rue de la Paix, en París, llevando 2 crías de cocodrilos vivos en una jaula y solicitó una joya con la forma exacta de esos animales. Aunque esta anécdota no ha sido completamente confirmada, llegó hasta nuestros días alimentada por la atrevida personalidad de la actriz y
y el extraordinario realismo de la pieza resultante. El collar de cocodrilos está fabricado en platino, oro blanco y oro amarillo, e incorpora 1023 incrustaciones de diamantes, 1060 esmeraldas, 2 cabujones de esmeralda y 2 de rubí para los ojos. Está compuesto por 2 cocodrilos, uno cubierto de esmeraldas que imitan la piel verde y otro decorado con diamantes amarillos incrustados. La originalidad de la pieza radica en que puede usarse tanto como gargantilla, que era como más le gustaba a María, o de manera separada a modo de broches. Al igual que la serpiente, los cocodrilos están totalmente articulados en su interior para adaptarse perfectamente al cuello. El proceso de creación duró varios meses, y se cuenta que María quedó tan complacida con el resultado que ofreció un brindis en honor a todos los artesanos de Cartier que habían trabajado en la joya. Además de estas piezas emblemáticas, María Félix poseía una colección personal que incluía perlas naturales, diamantes talla baguette, esmeraldas colombianas, rubíes birmanos y el famoso diamante Azoka, de 41,37 quilates, proveniente de la India y valuado entre 12 y 15 millones de dólares. También tuvo en su poder un collar de esmeraldas que Jorge Negrete le regaló como presente de bodas, valuado en 300.000 pesos de aquella época, aunque el charro cantor falleció antes de terminar de pagarlo, lo que desató un escándalo legal que se prolongó durante años. Cuando María Félix murió en 2002, sus joyas fueron puestas a la venta. La subasta se realizó en Nueva York y las piezas más emblemáticas, entre ellas los famosos cocodrilos y la serpiente, fueron reclamadas por sus creadores. La casa Cartier pagó 20 millones de euros para recuperar estas joyas que forman parte de su historia. Los vehículos de lujo de María Félix. María Félix tenía un gusto exquisito por los automóviles más elegantes y exclusivos de su época. Todo aquello que simbolizara distinción, clase y poder la fascinaba profundamente. Y dado que contaba con los recursos y la personalidad para darse esos privilegios, su colección de vehículos era genuinamente digna de una reina. El primer automóvil que marcó su imagen como estrella del cine fue un Jaguar Mark IV de finales de los años 40. Este auto no era un vehículo de lujo cualquiera, sino una auténtica obra maestra de la ingeniería británica con carrocería artesanal fabricada a mano por los mejores artesanos de Inglaterra. El Jaguar Mark IV venía equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 2,5 o 3,5 litros, según la versión, capaz de alcanzar velocidades impresionantes para la época. María fue fotografiada en innumerables ocasiones, llegando a eventos y estrenos cinematográficos al volante de este elegante automóvil británico. Su silueta estilizada, sus líneas refinadas y su parrilla característica convertían cada aparición de María en todo un acontecimiento. El Jaguar representaba a la perfección su personalidad. De una elegancia británica impecable, pero con un rugido poderoso bajo el capó. Pero si había un automóvil que verdaderamente simbolizaba el estatus de María Félix en los años 50, ese era su Mercedes-Benz 300 Adenauer. Este sedán de lujo alemán estaba considerado el automóvil de los jefes de Estado, el vehículo oficial de la realeza europea y los magnates más poderosos del mundo. El modelo recibió su apodo de Adenauer porque el canciller alemán Konrad Adenauer, quien gobernó la República Federal Alemana entre 1949 y 1963, utilizó al menos 6 unidades diferentes de este modelo durante su extenso mandato. El Mercedes-Benz 300 fue presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt en abril de 1951 y captó la atención mundial de inmediato. Era el automóvil de producción en serie más grande y veloz de fabricación alemana de su tiempo. Equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 3,0 litros, con 2 carburadores que le otorgaban una potencia de 115 caballos. Este auto alcanzaba velocidades de hasta 160 km/h.
Contaba con transmisión manual de 4 velocidades completamente sincronizadas, frenos hidráulicos asistidos y suspensión independiente tanto delantera como trasera. Además del Jaguar y el Mercedes, María también era propietaria de un Cadillac convertible blanco de los años 50. Este automóvil americano, de líneas espectaculares y proporciones imponentes, era perfecto para arribar a los estrenos cinematográficos y eventos de gala. El Cadillac de aquella época encarnaba el sueño americano, el lujo ostentoso de los Estados Unidos, con sus enormes aletas traseras inspiradas en los aviones de combate, sus abundantes cromados y su poderoso motor V8. María lo utilizaba especialmente en aquellos eventos donde buscaba causar un impacto visual inmediato. El Cadillac blanco descapotable, con María Félix al volante, su cabello negro ondeando al viento y sus joyas Cartier resplandeciendo bajo el sol, era una imagen que quedaba grabada de manera indeleble en la memoria de quien la contemplaba. Pero la pasión de María Félix no se circunscribía únicamente a los automóviles. Tanto en Francia como en México, poseía una cuadra completa de 87 caballos pura sangre, con los que obtuvo importantes ganancias económicas y alcanzó reconocimiento internacional. María era una apasionada de la equitación y cultivó esta afición especialmente durante su matrimonio con Alexander Berger. Los caballos pura sangre representaban otra expresión de lujo y distinción, sobre todo en los círculos aristocráticos franceses, en los que María se movía con absoluta naturalidad. Sus caballos competían en las carreras más importantes, y María asistía a estos eventos luciendo sus creaciones de alta costura y sus espectaculares joyas, siempre rodeada de la élite europea. El vestuario y la alta costura. Si las joyas de María Félix eran extraordinarias, su vestuario resultaba igualmente impresionante. María no se limitaba a vestirse. Cada vez que aparecía en público, creaba una obra de arte. Y lo hacía con las creaciones de los diseñadores más importantes de la historia de la moda mundial. La Fundación María Félix, con sede en Miami, ha logrado reunir más de 800 piezas del vestuario cinematográfico de María Félix y otras 600 pertenecientes a su guardarropa personal. Esto da una idea de la magnitud de su colección. No hablamos de una mujer que compraba ropa en cualquier boutique, sino de una diva que tenía acceso directo a los talleres de los más grandes maestros de la alta costura europea. María Félix fue vestida por Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, Valentino, Jean Dys, Pierre Cardin, Alstom y Hermès. Cada uno de estos nombres representa la cima absoluta de la moda mundial. Cuando María caminaba por las calles de París o llegaba a un evento en la Ciudad de México, lucía piezas únicas creadas expresamente para ella por estos genios del diseño. Entre las piezas más icónicas de su colección, destaca la capa de plumas de pavo real verde con ajuar interior de chifón que Christian Dior le confeccionó en 1974. Esta capa no era simplemente una prenda de vestir, era una declaración de poder y elegancia absoluta. Las plumas de pavo real, teñidas en un verde esmeralda deslumbrante, estaban montadas sobre una estructura que permitía que la capa se desplazara como una cascada de color y textura. El ajuar interior de chifón garantizaba que María estuviera cómoda mientras lucía esta obra maestra. Esta pieza por sí sola vale una fortuna y está considerada una de las creaciones más relevantes de Dior de los años 70. Otra pieza legendaria es la mítica capa rosada diseñada por Cristóbal Balenciaga. Este diseñador español, considerado por muchos expertos el más grande creador de alta costura de la historia, vestía a la familia real española y a las mujeres más elegantes del planeta. El propio Christian Dior afirmaba que Balenciaga era el maestro de todos ellos. María Félix tenía el privilegio de contar con piezas únicas de Balenciaga en su guardarropa. Y aquí hay una anécdota que ilustra a la perfección la personalidad de María.
En 1959 fue invitada al Festival de Cine de Venecia para promover la película Sonatas. Para esa ocasión, eligió un vestido espectacular de Balenciaga, uno de sus diseños más recientes. Las fotografías de María con ese vestido y un pañuelo de gasa flotando al viento se hicieron célebres en la prensa internacional. Era una imagen de elegancia absoluta. Pero años después, María decidió que quería volver a usar ese vestido y, sin pensarlo dos veces, lo modificó. Le suprimió las mangas 3/4 que tenía originalmente y lo ensanchó a la altura de la cintura. Imaginemos, una pieza única de Balenciaga alterada según el capricho de María Félix. La tela era imposible de reproducir y el diseño original quedó completamente transformado. Pero así era María. Nada ni nadie podía detenerla, ni siquiera el genio de Balenciaga. Para la ceremonia en que recibió el premio Ariel de Oro en 1986, María lució un conjunto espectacular. Chaqueta de lentejuelas negras y cristales bordados sobre encaje francés, pantalón negro de seda y túnica de raso blanco. Esta pieza evidenciaba la elegancia atemporal que María conservó hasta sus últimos años como figura pública. Los zapatos de María Félix tienen también su propia historia de lujo. El legendario diseñador de calzado Roger Vivier, conocido como el Fabergé del zapato, le diseñó decenas de pares en exclusiva para ella. Vivier era el zapatero predilecto de la realeza europea y de las estrellas de Hollywood. Sus creaciones para María Félix eran tan excepcionales que algunos de esos zapatos se exhiben hoy en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y en el Museo de Artes Decorativas de París. No hablamos de calzado convencional, sino de piezas de museo, de auténticas obras de arte para los pies. Los sombreros de María eran igualmente espectaculares. Irene Karinska y Marcel Escoffier, dos de los sombreros más prestigiosos de París, le diseñaron piezas únicas para la película French Cancan de 1955, dirigida por el gran Jean Renoir. Estos sombreros no eran simples accesorios, eran esculturas que enmarcaban el rostro perfecto de María. La casa Hermès, reconocida mundialmente por sus bolsos Birkin y Kelly, tuvo una relación especial con María Félix. En 1995, cuando Hermès publicó un libro conmemorativo, le dedicó una doble página completa. Además, la casa francesa le confeccionó prendas exclusivas, bolsos únicos y todo lo relacionado con su cuadra de caballos pura sangre en Chantilly, Francia. Hermès no dispensaba ese honor a cualquiera. Estaba reservado únicamente para sus clientas más importantes y elegantes del mundo. En 1984, María Félix recibió un reconocimiento que muy pocas mujeres en el mundo han alcanzado. La Cámara Nacional de la Moda Italiana y la Federación Francesa de la Costura la nombraron una de las mujeres mejor vestidas del mundo. No se trataba de un premio de popularidad, sino del reconocimiento de las dos instituciones más importantes de la moda mundial, declarando que María Félix encarnaba la elegancia suprema. Lo fascinante de María es que podía vestir con igual distinción un huipil negro bordado por indígenas mexicanos para la película Tizoc, de 1956, o una capa de plumas de Balenciaga para una gala en Europa. Esa era su grandeza. Podía desplazarse con fluidez entre la tradición mexicana más auténtica y la alta costura parisina más sofisticada, sin perder jamás su esencia, sin dejar nunca de ser la doña. Para la película Camelia de 1954, María cobró 400.000 pesos de aquella época, una cifra escandalosa. El productor Cesáreo González justificó ese pago argumentando que con la presencia de María Félix tenía garantizados tanto el negocio como el glamour. Y parte de ese glamour provenía del vestuario diseñado por Armando Valdés Pesa, su diseñador de cabecera en México, quien creaba para ella piezas que fusionaban la elegancia internacional con el sabor mexicano.
Cuando María falleció en 2002, su colección de vestuario se dispersó en diversas subastas y colecciones privadas. El modisto venezolano Nicolás Felizola logró reunir más de 70 piezas que exhibió en Miami en la exposición María Bonita, icono de la moda. Recientemente, en 2023, la Fundación María Félix adquirió esa colección de más de 40 piezas diseñadas por Balenciaga, Chanel, Dior, Saint Laurent y Ferrol, con el propósito de preservar el legado de quien consideran la máxima estrella del cine de habla hispana. El vestuario de María Félix no era simplemente ropa costosa. Era la expresión de una mujer que comprendió a la perfección que la imagen era parte esencial de su poder. Cada vestido, cada capa, cada zapato, cada sombrero, era una declaración de que María Félix no seguía las tendencias de la moda. Ella era la tendencia, la elegancia y el estilo de vida. María Félix se distinguía por un estilo sumamente definido. Usaba vestuario de alta costura elaborado por casas como Christian Dior, Givenchy, Balenciaga, Yves Saint Laurent y Chanel, y la gran mayoría de sus prendas eran confeccionadas a medida. Cada aparición pública generaba atención por la calidad de sus atuendos y accesorios. En la década de 1960 se convirtió en una de las figuras más fotografiadas a nivel internacional. Aunque recibió invitaciones de estudios cinematográficos extranjeros, optó por continuar su trayectoria desde México y consolidarse en Europa a través de proyectos seleccionados por ella misma. Viajaba con frecuencia y pasaba largas temporadas en ciudades como París, Madrid, Buenos Aires y Roma, hospedándose en hoteles y residencias privadas. En Argentina mantuvo contacto con personalidades influyentes de la época. En Francia, fue considerada para proyectos por directores como Jean Renoir y Luis Buñuel. En España se le rendía reconocimiento por su trayectoria. Su presencia contribuyó a posicionar el nombre de México en diversos festivales y espacios cinematográficos internacionales. Mantuvo también vínculos con escritores, pintores y artistas relevantes de su tiempo, entre ellos Carlos Fuentes, Octavio Paz, Jean Cocteau, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Leonora Carrington, Remedios Varo, Xavier Villaurrutia y Salvador Novo. El actor Isidro Olase señaló en una entrevista que María poseía una formación cultural amplia y una notable facilidad para expresar ideas. En múltiples ocasiones, ella misma destacó que para ella el concepto de lujo se relacionaba más con la libertad de elegir sus proyectos, con el valor que otorgaba la cultura y con la representación de México en el extranjero, que con los objetos materiales asociados a su figura. Su trayectoria se definió por decisiones firmes y por una identidad artística muy clara. Déjanos en los comentarios cuál te pareció la propiedad más destacada o el vehículo más relevante de su vida. Y si te interesa conocer más sobre las figuras de la época de oro del cine mexicano, te invitamos a ver nuestros otros videos.